Si le doy a alguien solo 3 segundos para mirar una de tus fotos, ¿qué es lo primero que mira? ¿Y lo segundo? Si no sabes responder a esta pregunta, es que todavía no tienes el control de tu narrativa. Estás dejando que el espectador decida su propia aventura y esto suele acabar en desinterés. Hasta ahora hemos visto todas las piezas por separado, el peso visual para dar importancia, el equilibrio para asentar la imagen, la ley de la mirada para dar intención o las líneas para marcar el camino. Pero una foto no es una suma de reglas, una foto es un sistema. Hoy vamos a ver cómo conectarlo todo para dominar el flujo visual. Vamos a ver cómo los elementos focales capturan la atención y cómo el resto de técnicas que hemos aprendido trabajan juntas para organizar el recorrido de la mirada. Te enseñaré a usar este sistema para que dejes de confiar en la suerte y empieces a diseñar imágenes en las que tú decides qué se lee y en qué orden. Es hora de unir todos los puntos. Vamos a ver cómo se construye un flujo visual combinando todos los conceptos que ya tenemos dominados. Muy buenas a todos, mi nombre es Héctor Ruiz, soy fotógrafo de viajes y en el vídeo de hoy vamos a hablar de una de las claves de la narrativa visual, que es el flujo visual. En una composición, el flujo visual viene a ser el orden en el que miramos las cosas a través de una imagen. A través de ciertos elementos compositivos podemos dirigir o guiar los ojos del espectador a través de nuestra imagen, haciendo que su mirada recorra los elementos clave y en el orden que nosotros queramos. Esto, como puedes imaginar, es una de las cosas más importantes para crear una narrativa visual en nuestra fotografía. Y al fin y al cabo, lo que queremos hacer con una foto, recordad que es siempre contar una historia. La mirada humana tiende a desplazarse a través de la fotografía siguiendo patrones predecibles y ciertos estímulos visuales. En fotografía podemos utilizar todas las técnicas que hemos estado viendo en los vídeos anteriores para crear un flujo visual efectivo que básicamente guíe la mirada del espectador hacia los elementos importantes de nuestra fotografía, lo que nos va a permitir crear una estructura visual y una coherencia en nuestra imagen. Ahora vamos a ver de manera resumida todos los elementos que influyen en este flujo visual para después ver algunos ejemplos donde te explicaré todos los puntos que se han utilizado para crear ese orden y ese flujo visual. Pues vamos ahora con el primero de estos puntos, el elemento focal, que es básicamente el elemento compositivo más básico de todos. Como sabéis, los puntos de interés o elementos focales sirven como puntos de anclaje para nuestros ojos y básicamente atraen la atención. En caso de haberlo hecho bien, el flujo visual, por regla general, empezará en el elemento focal principal y seguirá hacia los elementos focales secundarios. En este punto cabe destacar algo que es muy importante, que es que nuestra naturaleza humana hace que nos fijemos siempre en una fotografía primero en los seres humanos. Nuestro cerebro tiende a buscar personas. Así que si en alguna fotografía tenéis una persona, lo más probable es que el flujo visual empiece por esa persona. Vamos con el siguiente elemento importante de cara a crear un flujo visual: las líneas. Como vimos en el vídeo anterior, existen dos tipos de línea, pueden ser explícitas o implícitas, y básicamente estas líneas sirven para guiar la mirada de nuestro espectador hacia los elementos focales de nuestra fotografía. Así que ya podéis haceros una idea de lo importantes que son estas líneas para crear un flujo visual. Vamos ahora con el siguiente punto, el peso visual.
En el vídeo sobre peso visual vimos cómo diferentes factores podían influir en el impacto visual de un elemento focal. Por ejemplo, que tenga un mayor tamaño, el color de este objeto, la luminosidad que tenga, si tiene detalle o no tiene detalle. Incluso vimos que la posición dentro de la composición podía influir en este impacto visual. Así que, como puedes imaginar, cuanto mayor peso visual tiene un objeto o un elemento focal de nuestra imagen, más va a captar nuestra atención. Así que, si queremos crear un flujo visual, podemos aprovechar este peso visual para que nuestro cerebro vaya primero a los elementos que más peso visual tienen e ir saltando hacia los que menos peso visual tienen. La luz y las sombras también juegan un papel importante en cuanto a flujo visual se refiere, y es que las zonas iluminadas tienden a captar la atención más rápido que las zonas oscuras, de modo que podemos utilizar esta dirección de la luz para crear un orden de lectura, haciendo que nuestro cerebro se fije primero en una zona iluminada y después dirija la mirada hacia la zona más oscura de la fotografía. Y el último punto interesante es el uso de patrones y de formas repetitivas. Por alguna razón nuestro cerebro tiene tendencia a seguir el recorrido que crean estos patrones predecibles, y esto es algo muy habitual, sobre todo en fotografía de arquitectura o de naturaleza, como puede ser el patrón que crean en un bosque los troncos de los árboles o el camino dentro de una arcada que genera como ese efecto túnel. Funcionan muy bien para crear ese flujo visual como hacia el interior de la imagen. Así que con esto creo que ya hemos visto más o menos todos los puntos que nos van a permitir jugar con el flujo visual. Así que lo que vamos a hacer a continuación es ver cómo podemos conectarlos todos a través de unos ejemplos. Así que vamos al ordenador. Pues vamos ya con estos ejemplos. En primer lugar, quiero enseñaros una foto que ilustra el concepto este de la repetición, para después ya empezar a ver los ejemplos en sí, en los que iremos pasando de lo más sencillo a lo más complicado para que veáis cómo podemos ir combinando estos puntos que hemos visto a lo largo del vídeo. Pues en este primer ejemplo es una foto tomada en Bhaktapur, en una fábrica de cerámica, algo muy característico de allí, y lo que hemos hecho es utilizar el peso visual en favor de la hucha de la derecha, y esto lo hemos conseguido aumentando su nitidez. Básicamente tenemos esta primera hucha que está enfocada y que por tanto es lo que primero llama nuestra atención. Además está colocada abajo a la derecha, cosa que, si habéis visto el vídeo de peso visual, ya sabéis que también atrae más la atención. Y el factor este de la repetición hace que después nuestra mirada recorra toda la fila de huchas hasta la esquina superior izquierda. Así que ya tendríamos un flujo visual. Punto 1, miramos la hucha. Punto 2, seguimos toda la fila de huchas con la mirada. Vamos ahora con este segundo ejemplo. Es una foto tomada en el hayedo de Belaústegui, si no me equivoco, en el País Vasco. ¿Y qué hemos hecho aquí? Hemos utilizado un elemento focal que es mi colega Pau, y no solo hemos aprovechado que se trata de una persona, lo que sabemos que llama mucho la atención, sino que además la hemos vestido de color rojo. Y no es casual esta elección. El color rojo es el complementario del verde, de modo que contrasta muchísimo, y entonces nuestra mirada lo primero que hace al ver esta foto es dirigirse a Pau. La gracia es que Pau nos sirve de señuelo para mostrar ese círculo que crean ahí los árboles, y luego ya miramos el resto de la imagen. Vamos ahora con otra fotografía. Esta está tomada en Santa María del Mar, en Barcelona. Es una de mis farolas favoritas, da muchísimo juego. Y aquí hemos utilizado varios puntos para crear un flujo visual. Lo primero que vemos es esta chica, que por
su condición de ser humano, atrae la atención ya de base, pero además va de oscuro, con lo cual pues llama bastante la atención porque contrasta sobre este fondo iluminado. Además, lo que tenemos aquí es que la ley de movimiento nos permite intuir que esta mujer está caminando hacia la derecha, hacia esta zona de aquí, y esto lo hemos acrecentado con el hecho de que la mujer camina desde la zona iluminada hacia la zona oscura. De modo que tenemos un flujo visual claro donde nosotros lo primero que hacemos es mirar a esta mujer y después mirar hacia dónde se dirige. Vamos ahora con un tercer ejemplo en el que nuestro protagonista claro es esta estatua de Colón, del Paseo Colón en Barcelona, pero lo que hemos hecho para realzar su importancia y dirigir la mirada del espectador hacia la estatua ha sido el uso de las líneas. Si os fijáis, estoy utilizando estas líneas convergentes, bueno, y esta línea de la calle que también está aquí en medio. Incluso podríamos decir las líneas que crean las farolas que converge también hacia la estatua, con lo que creamos este flujo de lectura de seguimos las líneas con la mirada, llegamos hasta la base de la estatua y luego miramos la estatua entera. Vamos ahora con esta fotografía de Florencia. Esta foto la tomé en mi primer viaje con la Sony A7 III. En esta época me movía con un 35 mm y un 85. Y aquí lo que hemos hecho para contar la historia y crear un flujo visual es lo siguiente. Hemos aprovechado la línea diagonal que sale aquí de la barandilla para dirigirnos hacia el chico. Lo mismo ocurre con estas líneas de aquí, que crea también la barandilla. Llegamos al chico, que por ser una persona es lo primero que nos atrae después de ser ayudados por estas líneas a ir hacia él, y además es lo único que está enfocado en esta foto. Luego, por ley de la mirada, lo que hace nuestro cerebro es intentar deducir qué es lo que está mirando o qué es lo que está haciendo este chico. Y miramos hacia el fondo y nos damos cuenta de que está observando el Duomo de Florencia. Entonces, cuando nosotros vemos esta fotografía, lo primero que hacemos es seguir estas líneas, mirar al chico, darnos cuenta de que tiene una botella de vino en la mano y después vemos el fondo de la imagen que nos contextualiza y nos ubica en la ciudad de Florencia. Entonces ya tenemos toda esta historia creada, que es que este chico va a tomarse un copazo de vino disfrutando de la puesta de sol en el mirador de Michelangelo, si no me equivoco, con las vistas de Florencia. Vamos ahora con otra foto en la que hemos jugado con más elementos que en las anteriores. Estamos en el santuario de Puigdegut y lo que hemos hecho es primero utilizar estas líneas que crean los caminos. Si os fijáis, tenemos desde las dos esquinas, por aquí en el centro también sale un caminito, y todas estas líneas nos llevan hacia un punto de la fotografía en el que no había nada. Entonces lo que hemos hecho es colocar de nuevo a Pau con su chaqueta roja para que le vea todo el mundo, y entonces lo que hace nuestro cerebro es seguir estas líneas que nos llevan hasta Pau, que llama mucho más la atención que el santuario en sí, porque se trata de una persona y además va vestida con un color chillón y está perfectamente enfocado. Y ya después, una vez hemos visto a Pau, lo que hace nuestro cerebro es fijarse en el resto de la foto, en ver que está mirando Pau, y lo que vemos es este santuario de Puigdegut que nos ubica en el sitio en el que nos encontramos. La última foto que quería mostraros, que ya complica todavía un poquito más y jugamos con un cuarto elemento, es esta foto tomada en Darapani, en Nepal, justo antes de empezar el trekking para ir a conocer los Honey Hunters. Aquí hemos utilizado 4 puntos en este flujo visual. Tenemos estas líneas aquí que salen de la diagonal nuevamente. Fijaros que siempre intento hacer que salgan de las diagonales cuando es posible. Estas líneas del camino nos dirigen hacia esta mujer de aquí
que además va vestida de rojo, por lo que tiene un color mucho más llamativo que la otra señora. Así que con la ayuda de estas líneas, el hecho de que la mujer vaya de rojo y que esté en el lado derecho abajo, hace que capte más la atención que la otra mujer. Lo siguiente es esta ley de la mirada o línea de conexión que sale de sus ojos y nos dirige hacia la otra persona. Entonces es cuando a través de estas líneas de conexión nos damos cuenta de que está manteniendo una conversación con esta mujer de aquí. Así que en este caso el flujo visual sería 1, seguimos las líneas, 2, nos damos cuenta de que hay una señora aquí vestida de rojo chillón y gracias a las líneas de conexión o ley de la mirada nos dirigimos hacia la otra persona y nos damos cuenta pues de que se acaban de encontrar. Lo más probable es que esta mujer de rojo fuera caminando por este camino y saludara a su vecina que está allí en la puerta de casa pasando el rato. Y con estos ejemplos ha quedado claro cómo podemos aprovechar todo lo que habíamos aprendido en los vídeos anteriores para crear un flujo visual. Ahora ya sabes cómo crear este orden de lectura a través de tus elementos focales y por lo tanto sabes crear una foto que cuente una historia. Así que si tú has aprendido y te ha gustado el vídeo, puedes darle like, suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.